¿Qué tal, mi gente de No Riesgo? El día de hoy pues vamos a hablar de lo que son los seguros, las fianzas y los servicios legales para el sector construcción, Sandy. Mira, hoy no tengo que presentarlo porque ya el señor Luther sabemos que son parte es un experto del área de seguro, un técnico con más de 20 años de experiencia, parte del Grupo Anchor, y Nairobi pues ha venido varias veces también. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hablar de los seguros, las fianzas, y luego, Nairobi, vamos a enfocarnos en la parte legal, ya como la parte final del capítulo. Entonces, vamos a fluir así. Ahí, tú sabes que a mí me interesa saber, Nairobi, que es una experta en el mundo inmobiliario. En ese campo hay muchas categorías de pólizas. Me gustaría que iniciáramos por ahí, establecer cuáles son los tipos de pólizas que hay en el mundo de los proyectos de inmobiliario. Bueno, existen varios tipos de póliza, como tú dices. Están todo riesgo construcción, están las fianzas de cumplimiento, que es para garantizar, ¿verdad?, que la obra va a quedar bien, en donde tú te comprometes a que cualquier situación que pase, tú vas a indemnizar, ¿verdad?, a la persona o la institución en la que tú estás licitando. Cierto. En los proyectos como tal, ya en plano, desde el día cero, tú tienes una póliza que te cubre, que es la póliza de todo riesgo construcción, que, como dije, te cubre hasta el momento en que tú entregas la póliza. Desde el día cero que tú empiezas a hacer el movimiento de tierra hasta que tú entregas la obra. Ya luego que entregas la obra, pues ahí entran otras pólizas que las podemos mencionar más adelante, si desean. Sí, yo tengo entendido que está la fianza de avance, ¿verdad? La de fiel cumplimiento, vicios ocultos, y hay varias más, pero ya vamos a enfocarnos, como dije, vamos seguro, fianza y legal. Sí, entonces, ya para la parte de todo riesgo construcción, ¿cuáles serían esas coberturas que tiene la póliza? Las clásicas, por decirlo así, son las que te cubren los daños de la naturaleza: incendio, huracán, temblor, inundación, ras de mar. Te cubre lo que son las pérdidas para los bienes existentes que tú tengas ahí, los gastos extras, los cuales tú tengas que incurrir en caso de que la obra tenga una paralización y tú tengas que alquilar una planta eléctrica o conseguir nuevo personal. Esos gastos que tú incurre por esa paralización, la póliza te lo cubre. También está lo que es el error de diseño, que algunas aseguradoras no quieren cubrir, no que no quieren, sino lo han excluido. Pero el error de diseño, un mal error de diseño en una columna, un puntico en medio de una medida, puede dañarte una estructura. En el caso de La Vega no sabemos qué pasó ahí exactamente, pero pudo haber sido una causa. De hecho lo tratamos acá. Cierto. Y nada, también ver que entiendo, que debimos iniciar con la fianza, porque ahora pensándolo bien, cuando tú licitas un proyecto, o casi siempre inicias una construcción, lo primero que haces son las fianzas, pero tenemos que ver ¿cuáles son esas fianzas del mundo de la construcción? Que de hecho mencioné varias. ¿Y se aplican para todos los proyectos? ¿Se aplican también para todos los proyectos? Aplican para todos los proyectos siempre y cuando el beneficiario te la pida. Muchas veces tú eres dueño de una empresa, quieres hacer la reparación y modificación de tu parqueo, pero no necesariamente tú le pides al constructor una fianza. Tú vas a iniciar el trabajo. Eso va a depender de quién esté solicitando el servicio, porque cuando es una institución, lo primero que ellos hacen es un pliego de condiciones donde ellos establecen que para tú poder licitar, tú tienes que tener esa fianza por el valor que ellos pongan en el pliego. Exacto. Un porcentaje en el caso de que la obra se paralice, por ejemplo. Si la obra se paraliza, se supone que quien hace la construcción debe tener a mano el tema de la póliza de todo riesgo de construcción, que dentro de las coberturas está la interrupción de negocio, que es como se llama, o lucro cesante, que también tiene su nombre. Que la misma pues te va a dar una... cuando el proyecto es existente, y ya está operando, ¿verdad? Yo hago una póliza de lucro cesante, donde yo digo, bueno, mi proyecto produce 500,000 pesos al mes, y la póliza me va a cubrir. Pero en este caso, que es una construcción, ¿qué es lo que te va a cubrir? ¿Cuál sería el lucro que cesó? ¿El lucro cesante cuál es? Porque es una construcción. Tú tienes un estimado. Porque cuando la póliza, cuando el proyecto arranca, tú tienes un cronograma, un presupuesto. Se supone que... Un personal. Se pueden identificar las pérdidas. Exacto.
De hecho, para y ellos eso es lo que te formulario. remuneraría entonces la aseguradora. Efectivamente. De eso Me estoy haciendo el loco para que parezca. Sí, no, y que también esos pliegos y esas condiciones muchas veces piden, o no, o la mayoría de los casos, Luther lo sabe que hemos emitido allá, Sí. que esos empleados estén en la seguridad social y eso le cuesta a ese Sí, se puede constructor. identificar También le exigen una de responsabilidad civil por si pasara algo. O sea, que lo ideal es entrar todos los gastos vehículos fijos que tú puedas tener en la póliza para que en caso de que pasara algo, pues... Sí, hasta los Efectivamente. vehículos que van a estar en la obra tienen que estar asegurados y todo eso es un gasto. Ustedes mencionaron en el inicio del programa, del episodio, perdón, que hay muchas pólizas. Entonces, ¿cuáles son las otras pólizas para los proyectos? Bien. Eso yo quisiera, menciónalas todas, Luther, porque el que claro. va a disfrutar de este contenido, que sea constructor, ingeniero, además, yo quiero que una que él no haya escuchado, por ejemplo, la escuche Bien. ¿verdad? Que tú En la puedas el- comunicar. Ya iniciando por la todo riesgo, las fianzas que en caso de que el beneficiario se la pide, obviamente estarán ahí. Tú tienes la póliza de vehículo, obviamente, para los vehículos que se mueven ahí dentro. Las maquinarias que tú estás moviendo, también hay equipos. pólizas que se llaman equipos contratistas o todo riesgo, equipos contratistas. Tú tienes la póliza de accidentes personales. Muchas constructoras empiezan a trabajar, pero no aseguran sus empleados. Porque asumen que el ingeniero quizás pueda tener su seguro médico, pero hay un seguro de accidentes personales que te va a cubrir a los empleados que tú tienes ahí. Y que te cubre un porcentaje, un 10% del monto que tú asegures va para gastos médicos. Si tienes una persona que tuvo un incidente, se rompe una pierna, tú como empresa que no lo tienes en tu nómina ni le pagas su seguro, tú por ahí tú lo cubres. Los gastos que tú incurriste en gastos médicos, contra documentos te hacen el reembolso de un porcentaje X dependiendo de lo que tú aseguraste ahí. Y de hecho, hay empresas que no firman contrato si tú no cumples con todas esas condiciones. Por eso mismo, por el riesgo que tienen los empleados en las construcciones. Ustedes saben que Sí. pasan muchas desgracias en esa Eso le iba a hablar del cosa. riesgo laboral y también abordamos un poquito también ya, para ir pasando al área legal, de lo que sería la responsabilidad civil como tal. Dentro de la póliza de todo riesgo de construcción hay un sublímite, o sea, un proyecto de 100 millones, de esos 100 millones hay un 20% que se destina a responsabilidad civil. Por eso se llama la extracontractual cuando la hago aparte para llegar a un límite mayor, ¿verdad? Exacto. También tú puedes complementar esa póliza, esa cobertura dentro de todo riesgo de construcción con una póliza adicional. Entonces te cubre todos los daños, o mejor dicho, la indemnización que tú tengas que darle a un tercero por los daños ocasionados dentro de esa obra. Está cubierto por ahí. Ok, entonces Luther, vamos a hacer una pausa contigo. Sí. Vámonos con Nairobi. De hecho, Nairobi, lo hicimos en este orden, pero sabemos tú y yo muy bien que las constructoras cuando nos llaman, lo primero que nos piden es, bueno, si Mariano no le asiste buscando el inmueble, casi siempre cuando van a desarrollar un edificio, pues entramos en el escenario nosotros cuando ya van a hablar de temas de permiso, uso de suelo y todo lo que tiene que ver con ayuntamiento. Háblame un poco de esos servicios legales previo a la construcción, en el momento de la construcción y luego que ya existe la constructora, que podrían surgir alguno que otro casos laborales o temas de derecho comercial. Te pregunté mucho, si no vamos al pasito. No, vamos por parte, como dices tú. Bueno, cuando va a comenzar una construcción, pues lo primero que se hace es verificar, ¿verdad? El primer trabajo que nosotros hacemos como abogados es verificar que ese terreno esté legal, ¿verdad? Si ese terreno... La depuración del inmueble. Exactamente. Si ese terreno no está registrado, lo que procede ahí es un saneamiento. Que para conocimiento de la audiencia, un saneamiento es cuando un inmueble no ha sido registrado en ninguna forma. Ahí es donde nace, ¿verdad?, ese inmueble a nivel jurídico, porque consigue su primer registro. Está también el deslinde, que es cuando esos propietarios de ese terreno lo tienen en comunidad con otras personas y quieren individualizarlo. Ya cuando son condominios, apartamentos y ese tipo de cosas, están las transferencias inmobiliarias, el régimen de condominio, que como tú sabes es un régimen con una ley aparte, donde se individualiza cada unidad funcional de esa construcción para entregarle a cada propietario su título de propiedad, valga la redundancia. Ok, en ese interín, en lo que voy
Con el título madre me dice también puedo deslindar, subdividir y, por ejemplo, que me aprueben los planos. Eso es una parte también, la permisología, la aprobación, esa parte del ayuntamiento y obras públicas y comunicaciones. Sí, hay unos permisos porque independientemente de que el terreno esté registrado o no, tú necesitas permiso del Estado para hacer esa construcción, ¿verdad? De que el Estado verifique si ese suelo es idóneo para ese tipo de construcción que tú estás solicitando. Y una serie de cosas que tú tienes que hacer cuando la construcción está en cero. Depósito de plano, saludo a Gleiner. Sí, porque ¿qué pasa si tú empiezas a construir sin el permiso? Te ponen una multa, te expones a una serie de situaciones y eso lo que va a acarrear es que la construcción se detenga porque tú no empezaste con el permiso que necesitabas para construir. Ok, la constructora inició, construyó, entregó, todo bien. De hecho, queda un espacio que es de uso compartido, de uso común, como decimos, ¿verdad? Sí, el área común. El área común, que servidumbre, como le decimos en hacerle derecho. una póliza ahí de condominio. Exacto, para las áreas pero comunes. ya dejamos a sus propietarios y a sus inquilinos que vivan tranquilos. No, también hay otra parte, y es que cuando las personas compran por medio de una entidad financiera, se le exige que tengan un seguro. Bueno, sí, ese va en un seguro de incendio. Ya eso va en un colectivo. Un seguro que de ya incendio. el banco pues lo ata al préstamo, el de vida y el de incendio. Pero ok, la constructora como tal, que si construyó en un lugar determinado, bueno, pues va a su domicilio y sigue operando. Sí. En lo que consigue el otro local, ¿verdad? El nuevo proyecto, como le decimos nosotros. Ellos están constituidos como empresa. Ahí surgen, como lo hemos hablado, temas de contratos, temas de que, mira, cambié a mi gerente o en este caso mi ingeniero de planta. Quiero hacer una asamblea para que me pueda firmar ante una entidad de intermediación financiera. O mira, me renunciaron 2 de los ingenieros. Exacto. Cuando son en constructoras grandes. Ahí entra un poquito de derecho civil, un poquito de laboral también. Bueno, no solamente las constructoras, todas las sociedades sufren mutaciones, porque una sociedad, por ejemplo, puede comenzar con 5 personas y luego tener 2, luego tener 10, etcétera. Entonces, cuando una constructora contrata nuestro servicio para incluir un socio o un gerente, porque como sabemos los gerentes tú puedes nombrarlo por asamblea, sin importar que sean socios o no de la empresa. Entonces, a veces ellos contratan un gerente para X proyecto y para que se desarrolle ese proyecto y para que ese gerente tenga potestad de firma ante ellos y pueda hacer los contratos, ¿verdad?, con lo que se van a vender, con lo que se va a vender el proyecto, pues entonces ellos le dan esa facultad legal a través de una asamblea extraordinaria que la hacemos nosotros, donde nosotros nombramos y le damos a esa persona la potestad legal de firmar en nombre de la sociedad. En este caso ante la banca que lo exige, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Y que los contratos no son válidos si la persona que firma... De hecho, cuando tú vas a transferir un inmueble que está a nombre de una constructora, que es una persona jurídica, a ti te piden la asamblea, el registro mercantil y todos los documentos donde esa persona firmante en ese contrato con el comprador... tiene la facultad para firmar, si no te emiten un oficio de observado. Cierto. Excelente. Luther, para culminar, si tienes algo que agregar en aspectos seguros, fianza, como esto no es una entrevista como tal, sino un conversatorio, no quiero que me diga, después que tú vayas a pensar como que, wow, quería tocar este punto, como estoy aquí, no tenemos problema. No sé, dirígete a los dueños de constructora y a las personas que quieren saber un poco más de seguro y fianza. En este caso estamos hablando de este rubro, de esta actividad comercial, o de este nicho, o de este segmento, este gremio, sector, como tú quieras, industria de la construcción. Y luego lo vamos a hacer igual con Nairobi, para allá la parte legal, alguna prevención, puede ser consejo también y demás. No, claro. Básicamente, cuando se inicia una obra, tomar las previsiones del lugar, verificar con la permisología que tenemos a mano, de que, como dijo Nairobi, de que el terreno está totalmente deslindado, listo para construir, y ya obviamente verificar qué póliza usted necesita. Ya mencionamos la póliza de todo riesgo de construcción, que es donde se inicia todo eso. Si el beneficiario le pide póliza de fianza, nosotros estamos en total disposición de revisar todo eso
aún usted tenga su póliza ya lista en una aseguradora de manera directa, podemos hacerlo a nivel de asesoría y ver qué podemos lograr ahí para que ustedes como constructora no se vean después con un dolor de cabeza en caso de que tengan algún tipo de siniestro o percance. Redes sociales de Anchor, la parte... Anchor Group RD en Instagram, y nuestro correo sería ldias@anchorgroup.com.de. Excelente. Bien, en la parte legal, decirle a los constructores y a toda persona, ¿verdad?, que se vaya a adentrar en lo que es el desarrollo de un proyecto. La parte legal es vital y es muy importante. Usted cubrir todos los riesgos legales con lo que usted se puede encontrar más adelante, porque lo importante no es solamente tú levantar una edificación, sino hacerlo bien. Verificar que ese personal que tú estás contratando esté asegurado en la seguridad social, los contratos, adecuación de contratos en función de lo que vaya a hacer esa persona, ¿verdad? Para tú evitar que vengan entonces los problemas legales más adelante. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿verdad? Nueva vez a mis distinguidos, en este caso colegas, ambos. Y Sandy, nada. Los agradecidos somos nosotros por la oportunidad de poder compartir nuestros conocimientos, ¿verdad? Cierto. De todos modos tenemos uno pendiente porque vamos a hablar en el próximo, podemos hablar la semana que viene, de todo lo que tiene que ver con... dijimos que el brochure que hicimos, con que aseguradoras, le enviamos la parte legal a las aseguradoras. Materia de tránsito. Por favor, para que vengas y hagamos ese contenido. Va a estar muy interesante. Bien, pues ya ustedes saben. Bye, bye. Ay.